Pues estamos de nuevo aquí una vez más en el canal de YouTube de Espacio Misterio, ya sabéis, la web de la revista Año Cero. Y lo hacemos para hablar de un fenómeno clásico, pero que desde luego ha sabido adaptarse a los tiempos y a las nuevas tecnologías. Un fenómeno clásico que no deja de, bueno, pues rememorar esa necesidad de trascendencia, esa necesidad de creer que existe un más allá, que tuvo su auge a mediados del siglo XIX y comienzos del XX, y que a pesar de lo que muchos podrían creer, no ha desaparecido en una época donde la razón y la tecnología deberían estar muy presente y haber acabado de alguna forma con esas creencias, o incluso algunos lo consideran formas de superstición. Como decimos, a mediados del siglo XIX, el relato de las hermanas Fox prende lo que es la mecha del espiritismo que hoy día conocemos, y la experiencia de las jóvenes muchachas que afirmaban comunicarse con un espíritu descarnado a través de golpes en las paredes, pues trasciende el hogar familiar, y pronto tanto ellas como imitadores llenan teatros pretendiendo el contacto con el más allá y los seres fallecidos. Desde entonces, y hasta bien entrado el siglo XX, pues eso, el espiritismo ha recorrido el mundo y ha ido ganando cada vez muchos más adeptos. Para ver cómo ha evolucionado, para ver de qué manera se ha adaptado y ha conquistado las mentes del siglo XXI, muchas mentes en el siglo XXI, está con nosotros el escritor, guionista y criminólogo Iván Mourín. Él es autor de diferentes ensayos, por ejemplo, Anatomía de las Casas Encantadas, ganador en su día del premio de divulgación de la revista Enigmas, o el más reciente y del que queremos hablar esta semana, hoy en Espacio Misterio, Espiritismo Digital, editado por Luciérnaga. Iván, ¿qué tal? Bienvenido. Hola Jesús, pues un placer estar aquí y hablar de este libro. La verdad es que el placer es nuestro, entre otras muchas cosas, por lo que decimos, ¿no? Porque un fenómeno que puede resultarnos tan añejo, tan fruto de su época como era el espiritismo, desde luego ha sabido evolucionarse. ¿Qué ha cambiado desde los primeros raps o las primeras ouijas hasta los mensajes de WhatsApp a través del más allá? Pues la verdad es que hay cambios grandes y por otros no tanto. Simplemente ha habido pues una evolución, una readaptación de muchos de estos fenómenos o de estas prácticas relacionadas con el espiritismo. Eh, tenemos que pensar que lo más lógico sería pensar sobre todo que nuestra sociedad, que está tan vinculada de una manera tan íntima, porque es verdad, con las nuevas tecnologías cada vez se están implantando más en nuestro día a día, que precisamente este tipo de creencias deberían quedar pues apartadas, ¿no? O que acabarían extinguiéndose y sorprendentemente es todo lo contrario, es decir, han sabido evolucionar, han sabido adaptarse y de esta manera también han sabido llegar a mucha más gente de lo que llegaba entonces. Sin contar tanto tiempo como las hermanas Fox, echándonos pues 30, 40 años atrás, muchas de estas historias relacionadas con lo paranormal y con el espiritismo llegaban con cuentagotas, es decir, llegaban a un público que realmente le interesaba esta temática, como por ejemplo mi caso. Y sin embargo, ahora está llegando a muchísima más gente que antes no le prestaba atención, pero quizás también el modo de presentarlo hoy en día es lo que lo hace más llamativo y por lo tanto también más atractivo. Ujú. Y hablando precisamente del modo de presentarlo y del modo en que estas historias han multiplicado su campo de acción, bueno, pues el terreno, al número de personas al que pueden llegar, ¿qué es eso del hoax y cuáles han sido los más populares? Bueno, pues el hoax no vendría a ser otra cosa que estas fake news que tanto se están haciendo virales en Internet y que en muchas ocasiones pues, tratan temas de todo tipo, temas políticos. Ahora, por ejemplo, con el tema del coronavirus, que surgen muchísimas historias que luego no tienen fundamento. Pero en el fondo es un término inglés que lo que hace es mencionar precisamente eso, ¿no? El cómo em, estas historias se trata de crear algo atractivo, algo que llegue de una manera muy sencilla, por ejemplo, hoy en día, mediante un titular muy llamativo. Y claro, hay que pensar que nuestro ritmo de vida es tan acelerado que en muchas ocasiones no nos paramos a mirar la noticia siquiera. O sea, que mucho menos el indagar el origen sobre la historia. Entonces, este hecho es lo que hace que precisamente muchas de estas historias o de estas noticias falsas
se acaben difundiendo como la pólvora. Y entonces, ¿por qué? Porque lo que hacemos es eso, es decir, vemos una imagen, vemos un vídeo, vemos un titular que nos llame la atención y directamente lo que hacemos es clicar, compartir en las redes sociales y ocurre lo mismo a la que llega a otros usuarios. Es decir, lo encuentran atractivo y sin mirar de qué trata, lo vuelven a compartir. Y así va creciendo la bola de nieve, podríamos decir, y cada vez se va haciendo más grande. En ocasiones, afortunadamente, no pueden provocar daños, pero en otras ocasiones provocan daños bastante grandes. Y bueno, al igual que sucede con los libros, con las películas, con las series, digamos que hay un tipo de temáticas o historias o acts de este tipo con una clase de etiquetas muy concretas. ¿Cuáles son los más populares, los que más tirón suelen tener? Pues curiosamente, obviamente uno de los más populares suelen ser los relacionados, casi siempre lo que mencionaba antes, ¿no? Con la política. Pero los que están relacionados con el tema paranormal también tienen una cabida importante. Yo menciono uno en el libro que yo me acuerdo que lo recibí en su día, cuando tuve mi primer correo electrónico y era un mensaje en inglés en donde te hablaba de un fantasma de Clarisa, que era una niña que acababa falleciendo después de una serie de experimentos realmente brutales, y que si tú, por ejemplo, no compartías el mensaje con X contactos, ese fantasma se te acabaría apareciendo. Claro, lo curioso es encontrar la postdata de estos mensajes en donde se mencionaba que a tal persona no lo hizo y se le apareció por la noche, le hizo tal cosa y tal. Claro, eso, ¿cómo obtienen este testimonio, no? Ya para empezar. Claro, entonces, en aquel entonces tú tenías esos correos electrónicos y la gran mayoría ya los desechabas. Hoy en día se están recuperando muchas de estas historias, se están llegando a través de WhatsApp, de Facebook, de otras redes sociales, incluso en foros como Reddit, que tienen pues, esos apartados especiales relacionados con el mundo del terror y de lo paranormal, y están ganando muchísima fuerza hasta el punto de que hay muchos usuarios que se lo están llegando a creer y por lo tanto se dedican a compartirlo. ¿Cuál es el problema de este tipo de mensajes? No es en sí la historia, es decir, si eres miedoso y te lo crees, eres crédulo, pues eso ya es un problema muy personal. El problema es quién está detrás de estos mensajes. En muchas ocasiones lo que hay es una mala intención de robo de datos, de usurpar cuentas, de usurpar contactos. Y eso es lo que hay que tener un auténtico cuidado. Desde luego. Y bueno, otra de las cosas que quedan claras en el libro, en Espiritismo Digital, es que desde siempre pues han existido monstruos, el ser humano ha creado monstruos para representar de alguna manera pues los miedos más ancestrales. Algo que, al igual que sucede con el espiritismo, puede resultar añejo, puede recordarnos un poco nuestra época infantil, pero que sigue muy presente y es un mundo que se renueva constantemente y que está en constante evolución. Y de hecho, bueno, pues tú citas algunos de los monstruos, de alguna forma, que más populares se han hecho precisamente a través de Internet y de compartirlo en redes sociales. Uno de ellos sería Momo. Háblanos de este monstruo. Bueno, Momo realmente fue un personaje que quizás después de Slenderman, de ese famoso personaje de las creepypastas sin rostro, quizás tuvo un golpe mediático importante, porque claro, llega en 2016 a través de unas imágenes que se publican en Instagram y alguien aprovecha para hacer pues un juego de contacto, podríamos decir, ¿no? Es decir, incitando a que contactaran con esta criatura a través de WhatsApp y inmediatamente, claro, eso se hizo tan viral que la línea se sobresaturó y al poco estuvo, pues tuvieron que suspender la línea. Claro, la historia y la imagen monstruosa de este personaje, que en el fondo se basa en el folclore japonés, porque está inspirado en Nobume, en un fantasma que viene a ser una mujer que fallece, que normalmente suele fallecer en el momento del parto o al poco de tener al bebé, y se convierten en fantasmas precisamente por esa pena de no poder estar con su hijo o con su hija. Eh, claro, la imagen, lo que estaba comentando, es tan horrible que inmediatamente pues, corre por las redes sociales con diversos tipos de historias, siempre centrándose en que se llama Momo y que, claro, el contacto con este personaje pues, pues te va a traer consecuencias, te van a traer consecuencias de maldiciones, de malestar, de incluso que te puedes llegar a morir. Aquí ocurre lo que sucede en muchas ocasiones, que es
cuando los medios de prensa o los medios de comunicación le dan demasiado bombo a algo que en un principio no debería transgredir pues, precisamente de lo que serían las redes sociales. Y entonces la historia se magnifica hasta un punto en que los padres temen a que realmente el fenómeno Momo pueda dañar a sus hijos. Y en muchas ocasiones se están generando historias falsas, en otras no, donde pues, los niños después de contactar con Momo pues llegan incluso a suicidarse. Algo muy parecido como vendría a ocurrir hace unos cuantos años con The Blue Whale, con la ballena azul. Surgen muchísimas historias en relación a Momo, es decir, ya no solamente estos supuestos suicidios, sino que incluso llega a aparecerse en vídeos infantiles en YouTube, que incluso yo me acuerdo que en el colegio de mi hija los niños no paraban de hablar de Momo, incluso mencionaban de un concierto que se había apagado la luz y había sido por culpa de Momo. O sea, imagínate cómo pues este personaje acaba teniendo esa popularidad que en el fondo no deja de ser como un monstruo clásico de los que hemos tenido todos en nuestra época infantil o juvenil. Simplemente lo que ha hecho ha sido mutar. Lo que pasa es que en este caso el daño es mayor. Para empezar, tenemos esa posibilidad de estafa a través de WhatsApp, es decir, la posible usurpación de datos por el hecho de aceptar el contacto por WhatsApp. Pero después también tenemos el hecho de dar noticias falsas y también de dañar a una persona en concreto, que es el creador de esta figura, que es un creador muy popular de efectos especiales en Japón y que había creado esta Wume, que en realidad se llama Mother Bird, madre pájaro, pájaro madre, y que era para una exposición de monstruos, de criaturas que él había hecho y que en realidad tampoco tiene nada que ver con el personaje que en muchas ocasiones ha presentado. Es decir, tiene ese cuerpo de pájaro con esta cara tan desproporcionada, con esa sonrisa, esos ojos, pero en muchas ocasiones en las imágenes que comparten aparece con manos, empuñando un cuchillo y entonces ya vemos hasta qué punto realmente qué es lo que se está buscando, ¿no? Y muy posiblemente es generar miedo. Una situación con la que hay que tener cuidado, sobre todo pues los más jóvenes, los más pequeños. Ya has avisado de que hay casos que llegan a extremos desde luego trágicos, pero también de un tiempo a esta parte, con el auge pues de las redes sociales como Twitter o Facebook, se ha dado un fenómeno que antes pues obviamente era impensable, y es que nuestros perfiles, quienes los tenemos en dichas redes sociales, muchas veces quedan activos tras nuestra muerte, ¿no? El fallecimiento de un amigo o un familiar, fotos, recuerdos, comentarios, conversaciones. Como digo, esta circunstancia ha generado bueno, pues un nuevo escenario y algún que otro susto, ¿no? Sí, porque, claro, nadie espera que alguien que ha fallecido acabe teniendo actividad, o sea, o que continúe su actividad en las redes sociales. O, por ejemplo, el recibir un correo electrónico o un mensaje directo a través, por ejemplo, de Twitter. Sí que hay que decir que, por ejemplo, hay empresas o aplicaciones que sí que te permiten crear o sea, eh, ampliar tu perfil o tus movimientos una vez que falleces. ¿Para qué? Para intentar facilitar el duelo a las familias. Es decir, la persona que lo contrata, que es la persona que va a fallecer, va dando ciertos datos, el modo bueno, de redactar ciertos textos que se irán publicando en los días, semanas, meses siguientes, precisamente para eso, ¿no? Para facilitar el duelo. Pero claro, en otras ocasiones no. Y aquí es cuando uno se plantea realmente si está existiendo un contacto real, como muchas personas esperan, y que en el fondo vendría a ser pues lo que hablábamos antes, ¿no? Una evolución del contacto con los espíritus, es decir, pues cogiendo las nuevas tecnologías, o si realmente hay alguien detrás de estas redes sociales. Es decir, es muy fácil realmente acceder a una cuenta ajena. En muchas ocasiones los códigos de acceso no pasan de ser fechas de nacimiento o cosas muy cercanas. Por eso se dice que se intente complicar los códigos, ¿no? Para que no sean tan fáciles de acceder. Entonces, en muchas ocasiones lo que se ha hecho ha sido eso, ¿no? Investigar si realmente pues, no está alguien cercano a la persona fallecida y lo que Claro. está queriendo hacer es buscar venganza por algún motivo o seguir una burla, una broma.
Y otro objeto clásico, hijo también del espiritismo, de hecho tiene su origen en pleno auge de esta doctrina a finales del XIX, también goza de muy buena salud y ha sabido adaptarse a los nuevos tiempos infundiendo pues un miedo y un respeto que sigue calando a muchas personas a pesar de su sencillez. Entre otras cosas, todo hay que decirlo, debido también al empujoncito que el cine, especialmente de terror, le dio a partir del Exorcista. Hablamos, como no, de la tabla Ouija, y como digo, pues se ha adaptado muy bien entre marketing, sobrenaturalidad y otras tantas cosas al siglo y a la época que nos toca vivir. Sí, sin duda. A mí hay una cosa que comento en el libro y es que yo, mi sobrina, cuando estaba preparando Anatomía de las Casas Encantadas, una de las cosas que le pregunté, porque ella entonces tenía unos 14, 15 años, le pregunté si había practicado la Ouija, porque yo por esa edad más o menos fue cuando la probé por primera vez. Y me dijo que no, que estaba pasado de moda. Claro, a mí me chocó bastante. Sí que es cierto que hay países donde tiene más auge, ¿no? Sobre todo países en Latinoamérica o en los Estados Unidos, sin ir más lejos. Pero claro, también es que hay que pensar que este tablero, este juego, que claro, mucha gente te dice, es que claro, llamarlo juego, no, pero es que legalmente son juegos, o sea, los propietarios son Hasbro, los propietarios del Sí, Monopoly señor. y de otros juegos como o muñecos como los Furby. Y entonces, claro, ellos lo que hacen también es intentar mantener ese producto a flote. Sí que es cierto que, por ejemplo, la Ouija siempre ha estado relacionado, o sea, sobre todo cuando se ha explotado comercialmente, cuando se produce alguna época con momentos trágicos, ¿no? Donde hay muchas pérdidas de familiares, principalmente durante la guerra. Y claro, ¿qué ocurre? Que hoy en día, sobre todo lo que estábamos hablando antes, que estamos tan ligados a la tecnología, quizás este tablero podría quedar más relegado, ¿no? O sea, como más apartado. Pues Hasbro lo que ha hecho es, por ejemplo, con películas como Ouija, donde ellos son uno de los principales productores, es dar pues un nuevo, bueno, sí, una nueva publicidad, un nuevo marketing a este tablero y precisamente les sirvió porque aumentaron bastante las ventas. Un tema fascinante, el de la Ouija, quedaría desde luego para profundizar en una charla. Pero otro de los temas que tratas en el libro y que me resulta francamente interesante es el fenómeno de los amigos imaginarios, que se trata de un fenómeno perfectamente catalogado y estudiado por la psicología, pero que sin embargo pues genera situaciones en ocasiones inquietantes o preocupantes. De hecho, bueno, pues hay quienes interpretan de forma casi paranormal que sus hijos jueguen o hablen con estas representaciones imaginarias. Pero lo cierto es que tú cuentas en el libro que también puede tener repercusiones ciertamente dramáticas. Sí, porque es cierto, yo estoy de acuerdo en que ves actuar a los niños en ocasiones y te da auténtico miedo. Yo tengo dos niñas y una de ellas sigue siendo pequeña y a veces la ves interactuando con algo que no Claro. está presente y tienes esa duda de si realmente hay alguien o no. Claro, tú a medida que creces ni te acuerdas de si realmente has tenido un amigo imaginario. Luego son los adultos los que te dicen, sí, mira, es que hacías esto y jugabas con tal, pero tú, sin embargo, parece que lo has dejado de lado. Pero sí que es cierto que independientemente de historias como se pueden encontrar en Reddit, que ahí sí que la gran mayoría sí que forman parte de la ficción, hay casos en donde sí que ha habido reportes en donde niños han estado jugando con este amigo imaginario y por quererse unir con ellos o seguir jugando eternamente, han tomado malas decisiones como el suicidio o el intento de suicidio, porque afortunadamente pues, no ha llegado al caso. Y entonces, claro, eso también es interesante, ¿no? Saber realmente qué es lo que los lleva a dar ese paso. Si realmente es su propia mente la que está jugando malas pasadas o hay algo más. Y en muchos de esos casos, la propia familia menciona que se producen otro tipo de fenómenos que, que no pueden darle una explicación. Y entonces son las que realmente te hacen pensar si en muchas ocasiones estos amigos imaginarios realmente son imaginarios. Y ya casi para terminar, Iván, porque no hay tiempo para mucho más, ¿por qué a pesar de vivir, como bien estás indicando, como queda claro en el libro, en la era de la información y la tecnología, donde la racionalidad pues debería estar de algún modo a la orden del día, sobreviven en ocasiones pues temores o creencias, algunas más absurdas, otras menos, pero también antiguas y que se adaptan, ¿no? Pues a toda esta tecnología que va surgiendo?
Porque muchas de estas historias, en el fondo, están relacionadas con los miedos atávicos y los miedos atávicos están allí, yo creo que están permanentes en nosotros. Hay quien, o sea, a lo mejor tiene miedo a la oscuridad, tiene miedo pues, al contacto directo, yo que sé, con vecinos con los que no ha contactado, o sea, el temor a los extraños, el temor a las ratas, o sea, todo esto yo creo que en el fondo acaba permaneciendo en nosotros y el problema está ahí, ¿no? En el hecho de que es muy difícil desvincularse. Entonces lo que hacemos es, como fabulistas que somos, porque en el fondo es una tradición, ¿no? Es una tradición milenaria el contar historias. Y lo que hacemos es eso, es decir, readaptar todas estas historias, readaptar todos estos miedos, mostrarlos de un modo nuevo y así es como en el fondo permanecen y cómo pueden sobrevivir y pueden evolucionar. Y también es el modo de llegar a las nuevas generaciones y que en el fondo también sigan respetando esas historias que se contaban en el pasado. Hay que pensar en los cuentos infantiles, los de los hermanos Grimm, que eran de todo menos hermosos. O sea, realmente Disney son los encargados en dulcificarlo, pero que en el fondo tenían esa moraleja de teme al lobo feroz, que en realidad era teme a ese hombre que te puede hacer algo, todas estas cosas. Y lo que hacen es eso, ¿no? Redactarlo, pues creando pues, personajes como Slenderman, en el caso de Momo, y entre otras muchísimas historias que podríamos, bueno, extendernos muchísimo tiempo. Bueno, y el que esté interesado en más historias, ya lo sabe, puede acudir a este libro que tengo en la mano, Espiritismo Digital, editado por Luciérnaga, escrito por, bueno, pues nuestro invitado al que estáis escuchando y estáis viendo, el escritor y guionista Iván Mourín. Iván, bueno, pues felicitarte por este trabajo, por esa idea que, insisto, ¿no? Me resulta original y que ya es sintomática de cómo precisamente pues las nuevas tecnologías y las creencias se mezclan dando lugar a cosas nuevas de alguna forma y que ya se empiezan a estudiar como haces en estas páginas. Y bueno, solo agradecerte que nos hayas dedicado estos minutos y que no sea la última vez que podamos charlar de estas cosas interesantes aquí en el canal de Espacio Misterio. Muchísimas gracias a vosotros, la verdad que ha sido un placer. Además, una anécdota curiosa, me acaba de explotar un foco que tenía puesto ahí para ¡Ostras! grabar. O sea, es el toque paranormal que Sí, hacía sí, falta. total, No sé si se habrá notado el cambio de luz, pero ha sido un total. foco que ha explotado. Y la verdad que ha sido un placer pasar este rato y hablar sobre espiritismo digital.